Bienvenidos y bienvenidas otra vez al curso de Principios de Informática. En la clase de hoy vamos a continuar con el tema de archivos, manejo de archivos. Y en esta ocasión lo que vamos a hacer es iniciar directamente con la parte práctica, porque en realidad vamos a continuar aplicando los mismos principios que vimos en la clase anterior, solo que los vamos a extender a aplicaciones un poco más particulares. Entonces, en la clase anterior nosotros lo que vimos fue la forma en la que nosotros creamos en un archivo de texto, por ejemplo, en Python, y cómo hacemos para leer información de ese archivo. El asunto es que muchas veces los archivos ya vienen hechos, ya vienen creados por alguien más, y nosotros lo que hacemos es leer la información de ese archivo y utilizarla, por ejemplo, para presentar tablas o para presentar gráficos con esos datos o eventualmente para analizarlos. Entonces lo que vamos a hacer primero en esta sesión de práctica es crear un archivo, pero lo vamos a crear fuera de Python. Lo vamos a crear con otra aplicación y luego vamos a ir a Python, a un programa nuestro, que va a leer la información de ese archivo y nos va a presentar la información en la forma de una tabla y nos va a presentar también la información en forma de gráfico. Y también lo que vamos a ver es cómo convertir la información que está en un archivo en un formato que nosotros podamos manejar mejor, como por ejemplo en una tabla o en una matriz en el entorno NumPy. Entonces ese sería lo que vamos a ver el día de hoy. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a ir al Notepad de Windows, bloc de notas, y vamos a abrir entonces el bloc de notas para crear un archivo. Este archivo va a ser el archivo de información que nosotros vamos a utilizar más adelante en nuestro programa. Y la idea es que este archivo contenga la información que nosotros necesitamos. Entonces, en este caso, yo voy a crear un archivo donde cada fila va a ser un registro, nuevamente va a ser la información en este caso, de una persona, y nosotros la vamos a ordenar de manera consistente. Entonces yo voy a iniciar colocando el número de persona, digamos 1. Voy a escribir de forma seguida el nombre de una persona, digamos Fernando. El primer apellido sería Gamboa y el segundo apellido sería Brenes. Ok, entonces ya ahí tengo 4 datos: un número, un nombre, un primer apellido y un segundo apellido. El siguiente dato que voy a insertar va a ser, digamos, la edad, 56 años. Y voy a agregar un dato adicional que va a ser la estatura en metros, digamos 1,75 para Fernando. Ok, ese va a ser mi primer registro en el archivo. Ok, los demás registros tienen que seguir esa misma estructura, ¿verdad? Entonces, número 2 sería, por ejemplo, Laura Fernández Solano. Y la edad van a ser, digamos, 32 años y la estatura es 1,67 centímetros. Metros, perdón. Voy a agregar un tercer registro, digamos, Claudia eh, Martínez Mejía. Ok. Y la edad serían, digamos, 25 años y la estatura es 1,52. Ok, el cuarto registro sería vamos a ver, Víctor Rojas Duarte. Ok, tiene 38 años y mide 1,59 centímetros.
Ok, vamos a crear un quinto registro, digamos Oscar Rodríguez, digamos Castro, de edad tiene, vamos a ver, 26 años y la estatura es 1,79. Y voy a crear un sexto registro que va a ser, digamos, Luisa, a ver, un apellido, Ortega Jiménez. Ok, y la edad van a ser, digamos, 32 años y la estatura es 1,55. Ok, voy a dejarlo en 6 registros este archivo y lo vamos a salvar. Lo vamos a salvar en la misma carpeta donde nosotros vamos a tener el proyecto, que es en la carpeta de práctica 5, que es el proyecto que hemos estado utilizando últimamente, y le vamos a dar un nombre. Mucho cuidado que tiene que estar con la extensión txt, que es la extensión de los archivos de texto. Ok, entonces le vamos a poner un nombre, digamos registros. Ok, registros.txt. Si a ustedes no les aparece la extensión en el nombre, revisen muy bien que acá en el tipo de archivo esté salvado como txt. Y lo vamos a salvar y ya con eso tendríamos los datos preparados. Entonces ya podemos cerrar el Notepad y nos vamos a ir para Python o para PyCharm en este caso, para entonces realizar un archivo que va a manipular esos datos. ¿De acuerdo? Entonces vean que ya estoy aquí en PyCharm y lo que voy a hacer es que voy a crear un archivo de código nuevo. Entonces voy a darle nuevo, archivo de Python, y mi archivo se va a llamar archivo 02, la segunda práctica que hacemos en el tema de archivos. Ok, entonces lo creamos y le vamos a poner un encabezado igual que siempre. En esta práctica trabajamos con archivos y con su información. Y vamos a poner aquí también que el archivo registros.txt se creó previamente en el Notepad. Ok, de acuerdo. Entonces recuerden que el programa o el archivo de datos nosotros lo tenemos en el Notepad, ¿verdad? O lo creamos con el Notepad y aquí lo tenemos, registros.txt, y sigue esta estructura, ¿verdad? Entonces hay que tenerlo muy en cuenta para saber ahora cómo vamos a hacer para leerlo. Ok, entonces voy a continuar aquí con el encabezado y voy a poner acá el nombre mío, el usuario, igual que siempre. Luego vamos a poner aquí la fecha, que es la fecha de hoy. Y finalmente vamos a poner la versión, que la versión es la 01. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros primero con este archivo? La idea con ese archivo es leerlo, leer la información que está contenida en ese archivo, y lo que vamos a hacer es que vamos a convertir esa información en un formato que para nosotros sea más fácil de utilizar, que en este caso es el formato de la lista. Entonces vamos a crear una lista vacía primero que todo, creando una lista vacía para colocar información del archivo. Ok,
Entonces esa lista se va a llamar, en mi caso, registros. Y la lista va a estar inicialmente vacía. La idea es ir llenando la lista con la información que vamos a ir extrayendo del archivo. ¿Ok? Entonces aquí vamos a pasar a abrir archivo y pasar información a la lista. Ok, entonces la idea es que nosotros siempre que vayamos a trabajar con un archivo de datos, pasar la información que está en el archivo, la idea es pasar la información que está en el archivo a una lista o a un arreglo donde nosotros podamos manejar esa información de manera más simple y de tal manera que nada más tengamos que hacer uso del archivo cuando lo vamos a leer al inicio. Una vez que ya hemos pasado la información a la lista, pues ya podemos cerrar el archivo y liberar ese recurso. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a leer el archivo dentro de una estructura with, como hicimos en la clase anterior. Y dentro de la estructura with vamos a poner la función open, ¿verdad? Que lo que hace es abrir el archivo. Nuestro archivo se llama registros.txt. Ya ese lo habíamos visto en la carpeta y lo vamos a abrir con modo de lectura nada más. O sea, ponemos una R y le vamos a asignar un alias a ese archivo. Se va a llamar, digamos, archivo. ¿Ok? Entonces estamos abriendo el archivo, le estamos asignando el control de ese archivo a la variable archivo y ahora lo que vamos a hacer es leer fila por fila ese archivo y vamos a ir asignando la información que está dentro del archivo a la lista registros. Ok, entonces vamos primero a extraer una fila de información desde o del archivo. Ok, entonces para leerla voy a crear, digamos, una variable que se va a llamar fila datos. Y esa variable va a tomar el valor de archivo. Perdón, tenemos que crear un ciclo. Se me había olvidado. Vamos a leer fila por fila la información del archivo. Ok, primero que todo tenemos que crear el ciclo para leer fila por fila la información que está en el archivo. Entonces vamos a crear un ciclo for, vamos a crear la variable registro y vamos a decir que para cada registro en el archivo nosotros vamos a hacer lo siguiente. Y ahora sí, ahora aquí adentro sí puedo extraer una fila de información del archivo. Entonces vamos a crear la variable que se va a llamar fila datos, habíamos dicho, que es una fila de datos que está en el archivo. Vamos a irla leyendo una por una. Y sería entonces registro.split y no le damos nada entre paréntesis. Entonces, lo que va a hacer esta función es tomar una fila de información del archivo y la va a transformar en una lista, en una fila de datos organizados, donde cada dato es cada una de las columnas que tenemos en el archivo, ¿verdad? Entonces, cuando leamos la primera fila, nos va a quedar una lista que va a tener el primer elemento 1, segundo elemento Fernando, tercero Gamboa, cuarto Brenes, quinto la edad y sexto este número flotante que es la estatura. Entonces, esa fila de datos me va a quedar en esta variable que se llama fila datos y ya van a quedar divididos, ¿verdad? Puesto que estamos tomando el método split. Y una vez que tenemos la fila de datos, vamos a colocar la fila de datos
en la lista. La lista se supone que es una lista en 2 dimensiones, donde cada columna es un dato en particular y cada fila es un registro en particular. Entonces ahora haríamos registro, le agregamos registros, se llama la estructura. Le agregamos lo que tiene fila datos, o sea, le estamos agregando una fila a la lista. ¿Ok? Cuando ya terminamos de hacer esto, entonces ya terminaríamos la estructura with, ya habríamos leído todas las filas del archivo. Recuerden que este ciclo for se detiene cuando ya no hay más registros o cuando ya no hay más filas de datos en el archivo de datos. Entonces, a la salida de la estructura with, mostramos mensaje, buscamos un mensaje y vamos a mostrar con un print. Si llegamos a este punto es porque el archivo fue leído correctamente. Ok. Entonces vamos a salvarlo y vamos a ejecutarlo para que ustedes vean únicamente la parte de lectura. Entonces voy a poner un breakpoint acá y voy a poner un breakpoint acá. Y voy a ir a seleccionar el archivo que voy a correr, que es archivo 02. Y ya cuando lo tenemos listo, entonces lo vamos a ejecutar paso a paso, ¿verdad? Y vamos a ver qué es lo que hace el archivo nuestro, el programa, perdón. Entonces vean que al inicio creamos la lista vacía, registros, y pasamos a abrir el archivo. Si el archivo fue encontrado correctamente en la carpeta, entonces lo leemos, y si no, pues entonces podría darnos un error porque estamos en modo de lectura. En modo de lectura, Python no va a crear el archivo si el archivo no existe. ¿Ok? Entonces, ahora que ya tenemos el archivo abierto, vamos a ir a leer registro por registro. Entonces, vean qué interesante cuando yo ejecuto esta instrucción, fila datos, vean que fila datos lo que hace es tomar como un vector o como una lista de una dimensión los datos que están en la primera fila del archivo. Entonces, comparando, vean que en la primera fila me aparece el número 1, me aparece el nombre de Fernando Gamboa Brenes, 56 años y 1,75. Y como estamos utilizando el método split, me salen ya esos datos separados. ¿Separados en función de qué? En función del espacio que yo dejé entre cada uno de los datos cuando hice el archivo de texto. ¿Ok? Entonces, esta fila completa la vamos a agregar como la primera fila de la tabla registros o de la lista de 2 dimensiones registros. Entonces, donde ya ejecutamos esa instrucción, vean que me aparecen los datos de fila datos en la primera fila de la estructura registros. Entonces vamos a leer la segunda. Entonces ahora tenemos los datos de Laura, los cargamos dentro de la tabla o dentro de la estructura de registros. Leemos el tercero, que son los datos de Claudia, los cargamos en la lista. Leemos el cuarto, que son los datos de Víctor, los cargamos también en la lista. El quinto sería Oscar, lo cargamos en la lista de 2 dimensiones y terminamos con el tercero, que es Luisa. Escribí mal el nombre, por cierto, ahorita lo corrijo. Y ya cuando se han leído todos los registros del archivo, vean que entonces salimos. Pero antes de salir les voy a mostrar cómo quedó nuestra tabla. Vean que tengo la misma información que antes tenía o que tengo en el archivo, me quedó distribuida en la tabla, ¿verdad? Tengo la misma información. De tal manera que entonces ya ahora
se cerró el archivo cuando salimos de la estructura with y podemos continuar con el programa, pero ahora con los datos cargados en la lista en 2 dimensiones que se llama registros. Voy a aprovechar para corregir el nombre de Luisa, lo escribí mal. Entonces lo corrijo y le doy save. ¿Ok? Listo. Entonces, esta es la estructura básica con la que nosotros leemos la información del archivo y es la estructura que nosotros usamos para entonces pasar esa información a una lista en 2 dimensiones en este caso, porque nuestro archivo original pues tiene la forma de un arreglo en 2 dimensiones. Perfecto, entonces esta es la parte de lectura. Voy a ponerlo acá. Lectura de la información del archivo. Ok, ahora lo que vamos a hacer es trabajar con esa información que nosotros trajimos del archivo, la vamos a trabajar con lo que nosotros ya manejamos, que es la generación de tablas y la generación de gráficos. Y ahí vamos a ver algunas cuestiones importantes para poder manipular esa información que tenemos en el archivo. ¿Ok? Ok, entonces, ¿qué hacemos ahora con la información que tenemos en la tabla? O en la lista de 2 dimensiones. Bueno, la podemos mostrar, por ejemplo, en una tabla, que es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces, vamos a ir a importar algunas librerías. Vamos a importar algunas librerías. Voy a importar from pretty table, import pretty table. Ok, vamos a mostrar la información que tenemos en la lista de 2 dimensiones en una tabla. Entonces vamos a crear aquí mostrando información de la lista de 2 dimensiones como una tabla. Ok, entonces ahí lo que tenemos que tener cuidado es de recordar muy bien cómo es la estructura en la que nosotros estamos mostrando la información, cómo es la estructura en la que la información está organizada dentro del archivo, para entonces darle los nombres correctos a cada una de las columnas de la tabla que nosotros vamos a crear. Entonces voy a crear una variable que se llama tabla y va a ser entonces pretty table, y recuerden que como una lista vamos a agregar los títulos que vamos a colocarle a cada columna. El primer título va a ser número. Vamos a ver, número. Creo que las tildes las representa mal esta librería, pero bueno. La segunda columna sería nombre. Luego tendríamos una columna que se llamaría primer apellido. Luego vendría segundo apellido. ¿Verdad? Después, ¿qué fue lo que pusimos? Después del segundo apellido viene edad. Entonces aquí ponemos edad y finalmente acá ponemos estatura, ¿verdad? Estatura entre paréntesis n, ¿verdad? Porque es una estatura en metros. Ok, esos son los títulos de las columnas de la tabla y ya estamos creando entonces la tabla. Ahora lo que vamos a hacer es agregar las filas a la tabla. Y para eso, pues vamos a calcular cuántas filas tiene la tabla, ¿verdad? Porque vamos a tener que utilizar un ciclo for para poder agregarle las filas a la tabla.
Entonces, el número de filas de la tabla sería el número de filas que tenga registros, nuestra lista en 2 dimensiones. Entonces yo voy a crear una variable que se va a llamar nRegistros y esa variable va a tener la longitud de registros, o sea, el número de filas que tiene esa estructura. Ok, y ahora, bueno, podemos poner aquí más bien calculando número de filas de la lista en 2 dimensiones. Ok, esta sería la variable que tiene el número de filas o el número de registros. Y aquí sí vamos a poner agregando filas a la tabla. Ok, entonces vamos a poner desde i, por ejemplo, en range de n registros, ¿verdad? Y vamos a ir recorriendo la lista de 2 dimensiones fila por fila. Y cada vez que tomamos una fila, la vamos a cargar en la tabla. Entonces, tomando una fila de la lista en 2 dimensiones, y esa sería, digamos, una variable que se va a llamar fila datos. Sí, la podemos llamar, podemos utilizar la misma variable fila datos, no hay problema. Fila datos va a tomar el valor de registros, que es nuestra lista en 2 dimensiones, de la fila i, ¿verdad? Recuerden que cada una de las filas de mi lista en 2 dimensiones está indicada por un índice. Y aquí vamos a recorrer desde el índice 0 hasta el número de registros, ¿verdad? Hasta el range de n registros. Y vamos a ir extrayendo entonces todas las filas. Una vez que extraemos una fila, agregamos la fila a la tabla. Entonces recuerden que ahí utilizamos el método tabla.addRow y le decimos cuál es la fila que nosotros vamos a agregar, que es fila datos. Y una vez que el ciclo for se ha completado y que hemos recorrido toda la tabla, o toda la lista, perdón, en 2 dimensiones, y hemos agregado todas las filas, vamos a mostrar la tabla en pantalla. Ok, entonces hacemos un print de tabla. Listo. Y aquí podemos poner un input, digamos, presione enter para continuar. Ok, entonces vamos a mostrar la tabla con la información que nosotros tomamos del archivo y la vamos a mostrar en pantalla. Entonces vamos a poner el breakpoint acá y vamos a poner otro breakpoint aquí abajo. Entonces lo voy a salvar y lo vamos a correr paso a paso para que ustedes vean cómo se está comportando el archivo. La parte de lectura, que ya nosotros la vimos, la voy a correr pues rápidamente con este play, ¿verdad? Y ya cuando llegamos a este punto, pues la tabla, el archivo ya fue leído. La información la tenemos en la lista de 2 dimensiones que se llama registros. Vean aquí donde están todas las filas colocadas. Cometí un error. Cometí un error porque todas las filas me quedaron en la misma columna. Todos los datos me quedaron en la misma fila. Eso no es correcto. Voy a detener el archivo, la ejecución, y ya encontré aquí el error. Se me olvidó colocar la fila de datos como como una lista, ¿verdad? De tal manera que cada vez que la agregamos como una fila diferente
para que entonces sí nos quede una lista en 2 dimensiones. De lo contrario me va a quedar una lista pues con todos los elementos del archivo de manera consecutiva, que no es lo que nosotros queremos. Entonces ya con este cambio voy a ejecutarlo de nuevo y vamos a ver qué es lo que va a pasar. Ok, ya aquí estamos. Voy a ejecutar nuevamente esta primera parte y vean que ahora sí, cuando yo veo la variable o la tabla, la lista de registros, vean que ahora sí me aparecen los datos de cada fila o de cada persona entre paréntesis cuadrados, es decir, cada uno de estos están en una fila diferente. De tal manera que donde yo los veo, vean que los datos de Fernando están agrupados en una fila, los datos de Laura están agrupados en otra fila, los datos de Claudia en otra fila y así sucesivamente. Entonces ya ahora tenemos una lista de 6 elementos donde cada elemento en realidad es una lista, ¿verdad? Ok, entonces ahora venimos a la parte de mostrar esa información en pantalla. Entonces vamos a crear la tabla, vamos a calcular cuántos registros tenemos. Vean que n registros me dice 6, tengo 6 registros. Y ahora por cada fila de mi lista en 2 dimensiones, yo voy a extraer una fila. Entonces vean que ahora donde extraigo fila datos, extraigo nada más los datos de Fernando. Y esos datos son los que yo pego en la tabla, ¿verdad? En la segunda corrida del ciclo extraemos los datos de Laura, los agregamos a la tabla. En la tercera corrida vendrían los datos de Claudia, los agregamos a la tabla. Luego tomamos los datos de Víctor, los agregamos a la tabla. Extraemos los de Oscar, los agregamos a la tabla y finalmente extraemos los de Luisa y los agregamos a la tabla. Y vean que cuando ya completamos todas las filas de nuestra lista en 2 dimensiones, salimos y vamos a ir a mostrar la tabla. Entonces vean aquí la tabla donde aparece. Y tiene la misma información que está también en el archivo, solo que ahora ordenada en la forma de una tabla, por supuesto, ¿verdad? Pero entonces es la misma información que nosotros tenemos en el archivo. Entonces vean que una vez que nosotros hemos abierto el archivo y hemos pasado la información a una lista en 2 dimensiones, ya podemos manipular esa lista en 2 dimensiones de la misma manera en la que lo hemos hecho hasta el momento. La última parte sería presionar Enter para continuar, y donde presiono Enter, pues el programa termina y la ejecución se completa. Ok, entonces esto es lo que tenemos hasta el momento: lectura del archivo y transferencia de esa información a una lista en 2 dimensiones, y luego aquí estamos mostrando esa información en una tabla como las que hemos hecho hasta el momento. Ok, en la siguiente parte lo que vamos a hacer es presentar esa información como una gráfica de barras. Listo, entonces, ¿cómo hacemos para crear un gráfico a partir de la información que nosotros tenemos en nuestra lista en 2 dimensiones? Lo primero que tenemos que hacer, vamos a poner aquí, generando un gráfico de barras con la información de la lista o de la tabla. Ok, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la información que nosotros originalmente leímos del archivo, la leímos como cadenas de caracteres. ¿Ok? Entonces, el tipo de datos que nosotros vamos a tener en nuestra lista en 2 dimensiones van a ser completamente cadenas de caracteres. Incluso estos números que ustedes ven acá en la tabla. Las edades y la estatura y este número que está aquí al inicio, en la tabla están almacenados como cadenas de caracteres, no como números flotantes. Por lo tanto, si nosotros queremos utilizar esa información en cálculos aritméticos, por ejemplo, o para generar gráficos, tenemos que hacer el cambio correspondiente de tipo de dato antes de poder continuar.
Y tenemos que crear también estructuras que puedan ser manipuladas dentro del entorno NumPy. ¿Ok? Entonces lo primero que vamos a hacer es crear aquí, o importar, perdón, las librerías que nosotros hemos estado usando para graficar y para manipular arreglos. Entonces sería matplotlib.pyplot y la vamos a importar como plt, igual que siempre. Y vamos a importar también numpy como np. Listo, entonces ya podemos usar las instrucciones de las librerías. Entonces lo primero que vamos a hacer es tomar nuestra lista en dos dimensiones que se llama registros y la vamos a transformar en una matriz para poderla manipular dentro del entorno NumPy. Entonces convirtiendo lista en dos dimensiones en una matriz. ¿Ok? ¿Y cómo la convertimos? Bueno, primero vamos a ponerle un nombre a esa nueva matriz. Matriz registros. ¿Verdad? Ahora es la misma información de registros, pero en la forma de una matriz. Y eso lo hacemos con np.array y como argumento le damos la lista en dos dimensiones que nosotros tenemos, que se llama registros. Entonces, a partir de acá, registros la lista en dos dimensiones que se llama registros pasa a ser una matriz o un arreglo de dos dimensiones en NumPy, de tal manera que se vuelve más fácil de manipular para nosotros. ¿Ok? Entonces con esta instrucción pues estamos convirtiendo una lista de dos dimensiones en un arreglo de NumPy. ¿Y qué nos permite hacer eso? Bueno, nos permite tener una mayor flexibilidad a la hora de manipular los datos que están dentro de esa estructura. Por ejemplo, yo puedo extraer la información de estatura. Ok, si vemos la tabla que está acá, como la habíamos lanzado nosotros con la librería Pretty Tables, vean que la estatura es una columna de nuestra lista en dos dimensiones. ¿Y qué columna es esta? Esta es la columna 0, columna 1, columna 2, columna 3, columna 4 y columna 5. Entonces, nosotros podríamos, ahora que la lista es en realidad un arreglo o una matriz, nosotros podríamos extraer únicamente la información de estatura de la tabla para crear un gráfico de barras donde se va a mostrar la estatura de cada persona, que eso es lo que queremos hacer. Entonces, para extraer la estatura podemos crear una nueva variable que se va a llamar estatura o estaturas si ustedes quieren, y sería mat registros, ¿verdad? Que es donde están los datos. Sería de todas las filas lo que haya en la columna 5. ¿Ok? Entonces, en esta estructura de estaturas me van a quedar todos los números que tenemos aquí, que en realidad son strings, pero vamos a extraerlos de la tabla, de tal manera que entonces me van a quedar organizados en un único vector de información. ¿Ven? Esto pues no lo hubiéramos podido hacer si no hubiéramos convertido la lista de dos dimensiones primero en un arreglo. Entonces voy a poner acá un mensaje final. Voy a poner un input nuevamente. Input. Presione Enter para terminar. Ok. Y vamos a ver una cosa importante que hay que ver acá. Voy a poner los breakpoints acá para ejecutar todo esto
de una vez. Voy a quitar estos breakpoints de aquí arriba. Me voy a quedar nada más con estos dos de acá. Listo, entonces vamos a ejecutar esto paso a paso para que ustedes vean un detalle. Ok, ahí se mostró la tabla. Le damos enter para continuar y caemos en esta parte de aquí. Entonces, vean que donde yo creo la matriz de registros, vean que matriz de registros ahora es un tipo ND array, es un array y tiene la misma información que nosotros teníamos en la estructura original que se llamaba registros, ¿verdad? Que era una lista en 2 dimensiones. Vean que ahora, por ejemplo, si yo la muestro, ya me aparece como una tabla, muy parecida a la tabla que nosotros mostramos en pantalla. Es decir, este tipo de datos es mucho más flexible que el anterior. Y este es el que nos sirve a nosotros para generar gráficos, por ejemplo. Entonces, vean que ya donde la tengo, en ese nuevo formato, yo puedo extraer una columna nada más de esa información. Y con F8 yo voy a generar estaturas. Entonces vean que estaturas también es un arreglo y donde yo le muestro en pantalla es un arreglo columna, ¿verdad? Es un vector columna y tiene toda esta información que tenemos acá. Sin embargo, vean que el formato es un formato de cadena de caracteres. Vean que donde se muestra la estructura en la ventana de variables, cada uno de los números me aparece entre comillas. Eso es porque el dato en realidad es un string y nosotros no podemos manipular de manera correcta la información con los gráficos si los datos están únicamente como strings. Nosotros tenemos que pasarlos a formato flotante, por ejemplo, a un formato de número. Entonces voy a detener la ejecución aquí presionando cualquier tecla para entonces agregar una instrucción adicional que es la que nos va a transformar los datos que hay en estaturas, por ejemplo, nos los van a transformar en números. Entonces, convirtiendo datos de estaturas en flotantes. Ok, y vamos a hacerlo de esta manera. Sería estaturas, va a tomar el valor de np.asArray de estaturas. Vamos a ver. No, perdón, estoy mal. Es un método más bien. Sería estaturas.asType y el tipo al que queremos transformarlo es np.float. Ok, entonces con esta instrucción lo que estamos haciendo es convirtiendo los valores que hay en el vector columna estaturas en números del tipo flotante, que en NumPy hay que agregarle pues este np adicional. Ok, entonces voy a ejecutar de nuevo el programa para que ustedes lo vean y para que noten el cambio, que es un cambio pues muy importante que nosotros vamos a ocupar para poder tener los datos correctamente. Ok, entonces volvemos a este punto, yo ejecuto la conversión a arreglo, extraigo las estaturas, vean que están como strings acá en la ventana de variables, y cuando ejecuto esta instrucción, vean que inmediatamente estaturas pasan a ser números, ya no están entre comillas. Y si yo lo veo aquí como un arreglo, pues ya ahora me aparecen como números, ¿verdad? Y vean que aquí cambió el formato a flotante. ¿Ok? Entonces ya ahora sí podemos trabajar con esta información para generar gráficos porque ya son números. ¿Ok? Entonces eso pues es necesario para nosotros poder continuar con el gráfico. Entonces vean que ya tenemos estaturas como números, ¿de acuerdo? Entonces ahora vamos a
vamos a graficarlo como, digamos, vamos a presentarlo como un gráfico de barras. Entonces vamos a crear el arreglo de posiciones, ¿verdad? Igual que como hemos hecho en otros gráficos de barras. Entonces posición o posiciones, llamémosle posición, sería np.array, arrange, perdón, y las posiciones serían desde 1 hasta el número de registros, que ya lo habíamos calculado antes, ¿verdad? Lo tenemos aquí en registros, desde 1 hasta n registros más 1, ¿verdad? Porque recuerden que la función arrange llega hasta n registros menos 1. Si le sumamos 1, entonces nos lo llega hasta n registros, de tal manera que las barras comiencen en la 1 y no en la 0 y terminen en la 6 en este caso, ¿verdad? Porque tenemos 6 registros. Y una vez que tenemos la posición, entonces ya podemos generar el gráfico de barras. Generando el gráfico de barras. Ok, y vamos a generarlo con la instrucción plt.var y estaríamos graficando posición, coma, estaturas, y lo vamos a mostrar con alfa punto 5, ¿verdad? Que es para que el gráfico aparezca un poquito más opaco y no un color tan brillante. Y podemos cambiarle el color de una vez, digamos a rojo. Ok, y abajo pondríamos plt.show para que nos muestre el gráfico en pantalla. De acuerdo, y después le agregamos más cosas. Entonces voy a ejecutar hasta acá para ver cómo se está generando el gráfico. Entonces le damos enter, caemos en el breakpoint y ya en esta parte la vimos cómo transferimos las estaturas a números, que eso es muy importante. Creamos posición como un vector también de 6 elementos y ahora vamos a presentar el gráfico. Y aquí tenemos el gráfico en pantalla. Estas son las estaturas de las 6 personas que estaban en el archivo original. Ok, y vean que con alfa 5 y con color cambiamos la apariencia de las barras. Lo que pasa es que, vamos a ver, lo que pasa es que aquí me están apareciendo números. Y la idea sería que aparecieran los nombres de las personas, ¿verdad? Las que corresponde cada una de esas edades, esas estaturas. Entonces, para poder hacer eso, vamos a requerir hacer un cambio adicional, que vamos a ver cuál es. Porque la idea es que nosotros tomemos las etiquetas o los nombres de la propia estructura que nosotros leímos del archivo y no que nosotros tengamos que digitar esas etiquetas a mano. Entonces, para extraer las etiquetas vamos a hacer lo siguiente. Extrayendo las etiquetas de la columna de nombres, ¿verdad? Recuerden que la columna de nombres está aquí, es la columna 1 en nuestra lista de 2 dimensiones o en nuestra matriz. En ambos casos está en la columna 1. Entonces nosotros podemos extraer esas etiquetas de la misma forma en la que nosotros extrajimos las estaturas, que es tomando una sección nada más de la matriz que nosotros tenemos aquí como matriz registros. Entonces yo a esas etiquetas les voy a llamar nombres y sería entonces mat registros, todas las filas de la columna 1, ¿verdad? Entonces estamos tomando todos los datos que hay
en todas las filas de la columna 1. Es decir, estamos tomando los nombres nada más. Y ahora, ya cuando tenemos los nombres en esa estructura, no hace falta convertirlos a números porque los nombres por definición son cadenas de caracteres. Y las etiquetas que vamos a mostrar en el gráfico también son cadenas de caracteres. Entonces no hay necesidad de cambiar el tipo de datos como hicimos aquí arriba. Aquí arriba lo cambiamos únicamente porque las estaturas son números y queremos utilizarlas como números, ¿ok? Entonces, ya cuando tenemos el gráfico presentado, para colocar las etiquetas, ponemos plt.xtics, ¿verdad? Y hacemos coincidir el vector de posición con el vector de nombres, que es el que tiene las etiquetas, ¿verdad? Y pues podemos aprovechar para colocar la etiqueta del eje Y, que sería estatura en metros, por ejemplo. Podemos poner un título para el eje X. Bueno, aquí me hizo falta, por supuesto, las comillas porque tienen que ser strings. Muy importante. El X, la etiqueta del eje X sería nombre de la persona. Y podemos ponerle de una vez también un título. Y el título sería estaturas leídas del archivo de registros. Ok, entonces ya ahora sí, vamos a correr esta parte y vamos a ver cómo nos va a quedar el gráfico. Le damos enter acá para continuar y vamos a mostrar entonces el gráfico. Vean ahora dónde extraemos la columna de nombres. Vean aquí donde me aparecen nombres y tiene ahora pues todos los nombres nada más, ¿verdad? Nuevamente, como un vector columna, hemos extraído los nombres de las personas y son tipo string, es una S, ¿verdad? Por lo tanto no hay problema, porque de todos modos los vamos a usar como etiquetas para el gráfico. Ok, entonces vamos a presentar el gráfico igual que la vez anterior. Y ahora lo que vamos a hacer es colocar las etiquetas. Por lo que entonces vean que ya ahora sí me aparecen las etiquetas debajo de cada columna. Luego le pondríamos una etiqueta al eje Y, luego una etiqueta al eje X y título al gráfico. Y lo mostramos finalmente. Entonces vean cómo queda el gráfico leído. Y recuerden que esa información originalmente la tomamos de un archivo. Ya esta no es información que nosotros digitamos, sino que toda la información nosotros la leímos del archivo que nosotros previamente habíamos creado en el Notepad, pero no lo creamos dentro del programa. Entonces, más adelante vamos a continuar realizando prácticas para que ustedes vean cómo podemos ampliar todo esto que estamos viendo de archivos y cómo podemos leer sobre todo archivos que sean mucho más grandes, que tengan más información, cómo podemos hacer nosotros para procesar esa información. Ok, entonces voy a ejecutar esto de acá para terminar el programa. Ok, y esta sería entonces la práctica que vamos a hacer el día de hoy o que teníamos prevista para el día de hoy. Un programa pequeño, pero en realidad nos permite ver muchas cosas. Primero, cómo leer un archivo y transformarlo en una lista en 2 dimensiones, en este caso, ¿verdad? Recuerden muy bien que cuando lo que estamos leyendo del archivo es filas de datos, pues entonces tenemos que colocarlo, a la hora de agregarlo a la lista en 2 dimensiones, tenemos que agregarlo entre paréntesis cuadrados. Una vez que nosotros hemos leído el archivo, pues el archivo se cierra, pero la información a nosotros nos queda en una lista en 2 dimensiones que podemos continuar utilizando durante el resto del programa. Entonces esa lista la utilizamos para mostrar la información en una tabla, que es la que ustedes ven acá,
y posteriormente utilizamos esa misma información, es decir, la lista, para transformarla en arreglos numéricos que luego nosotros utilizamos para crear un gráfico. Ok, entonces este es el ejemplo que teníamos para la clase de hoy. En la siguiente vamos a ver si trabajamos con archivos ya más grandes y generamos otro tipo de gráficos, pero por ahora vamos a quedar hasta acá. Cualquier duda que ustedes tengan me preguntan con toda confianza y entonces nos veríamos en un siguiente video. Muchas gracias.